La palabra el señor congresista Elar Melgar y luego el señor congresista Richard Arce. Gracias, presidenta. Gracias, presidente. Ministra, yo valoro mucho el trabajo que viene haciendo. Sin embargo, nos quedan algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, lo que decía de los años 90. El trabajo que se hizo en los años 90 fue muy bueno, ministra, porque se incrementó la producción de la quinoa, de la kiwicha, en los Andes peruanos. Asimismo, estos productos que se comercializan en el mercado libre, si encontramos, ministra, medicina, por ejemplo, del hospital militar, del hospital de policía en el mercado, es más fácil que estos productos sean retirados de los colegios y comercializados también. O sea, el logo de Prona yo creo que facilitaba algo porque hay algún temor de la gente de poderlos comprar. Yo creo que habría que analizar eso, cuál es lo más conveniente. Otra cosa, ministra, antes para entregar el producto había una certificadora contratada por el proveedor que analizaba el producto y entregaba, y la supervisión hacía el SENAM. Veo que ha cambiado ahora y es el INACAL, pero ahí nos queda una duda, ministra, porque no sé si el presidente del comité técnico del INACAL siga siendo el señor José Llamosas y el secretario el señor Rolando Pisculis. Los dos son representantes de la empresa Gloria. Y Gloria creo que debe ser el mayor proveedor de calihuarma. Entonces, esa es la gran duda que nos queda, ministra. No hay tanto productor lechero en las provincias y encontramos que entonces acá habría un conflicto de intereses, ¿no? Porque es el comité técnico el que de alguna manera encamina la licitación. Entonces, está bien, la licitación se puede hacer en las provincias, pero, o sea, estos señores pertenecen a la empresa Gloria. Entonces, le pediría que revise eso, ministra, y para poder corregir. Eso es todo, presidente. Gracias, ministro. Hace uso de la palabra el señor congresista Richard Arce. Gracias, presidente. Si me permite hacer una pequeña digresión antes de abordar el tema, es importante resaltar, estuve comentando con algunos congresistas, la labor que desarrollamos dentro de la Comisión de Fiscalización. Y recuerdo bien el año 2017, si más no me equivoco fue abril o mayo, en la Comisión de Fiscalización se citó al exalcalde provincial de Andahuaylas, de la región Apurímac, a la que represento, al señor Narciso Campos, para que haga sus descargos respecto a denuncias de corrupción. Después de esa sesión, que evidentemente nos permitió sacar conclusiones, esto nos ayudó para que la Contraloría tome en consideración la información y se convierta en una carpeta fiscal, y la carpeta fiscal ha seguido un proceso, presidente, y yo quisiera mencionarle que el día de ayer salió la sentencia. No, es una resolución, no es sentencia, perdón, es una resolución de prisión preventiva por 18 meses del exalcalde provincial de Andahuaylas. Lo menciono porque sí hay resultados en el trabajo de fiscalización, presidente, y es importante reconocerlo por la labor que se desarrolló en su momento con varios congresistas acá presentes que nos permitieron desarrollar esa investigación, presidente. Evidentemente todavía hay la presunción de la inocencia, el señor tendrá que responder ante la justicia en un proceso más adelante, pero era importante mencionarlo para que tenga conocimiento el país, que si bien es cierto hay escándalos de corrupción a nivel nacional, lamentablemente también hay pequeños lavallatos también en regiones que es importante denunciarlo y que se pueda hacer justicia, sobre todo cuando afectan seriamente al tema de saneamiento, del agua, carreteras para esas comunidades donde está involucrado por presuntos actos de corrupción. Ahora sí, presidente, si me permite, regresando al tema, los programas sociales y sobre todo los que tiene a su cargo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social son temas muy sensibles, que afectan a sectores, que atienden a sectores, muy deprimidos de nuestra sociedad, y que evidentemente el objetivo es reducir esa brecha de exclusión, de pobreza, y
temas como Jaliwarma atiende a un sector determinante, como son nuestros estudiantes, que en un principio, como lo han mencionado, estaba más orientado a los niños de primaria e inicial, pero hemos estado reclamando desde hace bastante tiempo que la jornada escolar completa también sea atendida, y sé que se ha venido coberturando, particularmente en la región Apurímac. Es una realidad, los niños tienen que caminar un promedio de casi 2 horas para llegar a su colegio, salen muy temprano, 6 de la mañana, no toman desayuno, llegan a su colegio, estoy hablando de niños de secundaria, llegan a su colegio después de varias horas de caminar, llegan al colegio, empieza la jornada escolar, normalmente terminaba a la 1 de la tarde y regresaban a sus casas y no habían tomado desayuno, ya era serio. Con la jornada escolar completa, que el objetivo era aumentar las horas lectivas para estar en nivel de competencia a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, por el promedio de horas lectivas que teníamos tan bajas a nivel nacional, se promovió que se incrementara, pero una vez más, desde la lógica centralista de ver colegios en zonas urbanas, que parece muy viable el ampliar las horas, en zonas rurales en realidad generó un problema serio. Porque ese niño que salía a las 6 de la mañana no tomaba desayuno, llegaba al mediodía y tenía que quedarse con la jornada escolar completa hasta las 3:30 de la tarde. No había tomado desayuno, no había almorzado y lamentablemente si un niño no se alimenta no va a aprender nada, y lo más grave, hubo deserción escolar y los profesores tuvieron que asumir con mucha responsabilidad, y saludo mucho con los padres de familia, algún tipo de solución para atenderlos. Por eso es determinante, ministra, por intermedio de la presidencia, que la jornada escolar completa no tiene que ser atendida con saldos, tiene que ser atendida con un presupuesto. Y lo que yo exhortaría, y no sé si hasta qué extremo podría exigir, es que la región Apurímac, represento a mi región, le puedo dar el detalle de todos los colegios con jornada escolar completa, deberían ser atendidos en su integridad, para evitar justamente este problema. Y yendo aterrizando al tema de Jaliwarma, presidente, sería importante que acá nos acompañe el director o la directora del programa Jaliwarma para que nos pueda dar algunas precisiones, porque es importante ilustrarnos de qué se trata el programa. Este programa, como lo ha explicado la ministra, tiene un proceso de licitación, pero un proceso de licitación bastante particular, porque lo hace un comité de compras que está conformado por los integrantes que ustedes han mencionado, no lo hace el programa Jaliwarma. Y ese comité de compras, de alguna manera, es el intermediario para hacer este proceso de licitación. Y primer punto, la licitación no es a las empresas, si me permite, congresista, la leche Bonlé, por ejemplo, si me permite. Uno de los productos que más se comercializa en el programa Jaliwarma es justamente esta leche Bonlé, que no es de ninguna de las empresas que está atendiendo la licitación de Jaliwarma, de ninguno de los proveedores. Esto es de una empresa mayor que se llama Gloria y que lo conocemos, que inclusive nosotros acá hemos denunciado que la leche no necesariamente es leche de vaca, sino que es a partir de un deshidratado, o sea, de harina de leche en polvo, que después lo vuelven a hidratar y están produciendo leche. Y esta leche Bonlé no se comercializa en el mercado, solo está orientado para los programas sociales, prácticamente originando una especie de monopolio, podríamos decir, de parte de la Gloria para comercializar este producto. Y en eso también yo quiero ser muy objetivo. La marca Gloria está muy posicionada en el mercado. Y yendo a otros programas que no es ni siquiera del MIDIS, por ejemplo, vaso de leche, que está a cargo de los municipios. En los vasos de leche, en los distritos, en las comunidades rurales, si no les atienden leche Gloria, simplemente no reciben. Y ahí entra en cuestionamiento lo que planteaba el congresista Ceballos con mucha razón, que deberían ser productos locales, que deberían comprarle la leche a los mismos productores, pero también con sinceridad y con mucha objetividad. La población no quiere comprar la leche, quiere comprar su leche Gloria, y eso genera un problema bastante serio, y en eso habría que trabajar con bastante ahínco. Regresando al tema de Jaliwarma, hay que entender, presidente, que los comités de compra licitan a empresas, pequeñas empresas, medianas empresas, que lo que hacen es intermediar. Los productos que se ha presentado, la mayoría de ellos no son fabricados por las empresas que proveen, pertenecen a diferentes empresas que controlan la cadena de suministro al momento de la producción. Y ahí evidentemente tiene que hacerle un seguimiento para que se cumpla con todos los estándares de calidad y sobre todo de inocuidad. Hay todo un tema de certificación para poder garantizar que los productos sean inocuos.
Lo objetivo es que hay que tener mucho cuidado cuando se hace la responsabilidad de las empresas que están haciendo la distribución, porque si los productos son los que están siendo cuestionados, en realidad no es un problema del proveedor. En la cadena de suministro hay que identificar de dónde viene. Por ejemplo, esto viene de la leche Gloria. Habría que verificar si realmente es leche. En el caso de las conservas, por ejemplo, esa conserva, ahí veo una marca Gao, esa conserva, en el mercado creo que ni lo conocemos. Pero con objetividad, ese no es problema del proveedor que está atendiendo a Jaliwarma. Ese es un problema de si es que hay cuestionamiento respecto al olor, a la inocuidad, respecto a si hay óxido en la lata. Son todo un sistema de control de calidad que tiene que verificarse en la empresa que produce, que fabrica el producto. Entonces la primera pregunta es, ¿qué está haciendo el programa Jaliwarma, qué está haciendo el ministerio para hacer ese análisis de la cadena de suministro para poder identificar los puntos críticos de control? Yo le menciono esto, Presidenta, porque tengo formación de ingeniero industrial y conozco todo el procedimiento HACCP, que es un sistema de control de calidad para identificar puntos críticos de control, los cuellos de botella, dónde está la contaminación. Y es legítima la preocupación de la congresista y de la población, pero en realidad la responsabilidad no es del proveedor. La responsabilidad inclusive podría estar en el propio programa, porque hay un detalle: para que salga ese producto, el programa tiene que liberar esa mercadería. Cuando se entrega, cuando la empresa que está produciendo, ya sea la leche, ya sea el enlatado, ese lote que va a comprar el proveedor de Jaliwarma, tiene que ser liberado por los supervisores del programa Jaliwarma. Primer punto crítico de control, ¿qué están haciendo para garantizar? Porque ahí empezaría el problema. ¿Por qué han aceptado que esas empresas, que esos productos sean los que se comercialicen? Segundo punto crítico de control, que es determinante. Yo he visto y he visitado alguna vez algunas de estos almacenes de estos proveedores y cumplen todos los requisitos de inocuidad, cumplen todos los requisitos de disposición de planta, cumplen todos los requisitos de calidad. Pero para mí el problema no está en el almacén, el problema está en lo que acaba de mostrar la congresista, que es al momento de la preparación de los alimentos. Se entrega estos productos, estamos viendo, quiero que se ubique muy bien, ministra, por el poder de la presidencia. Primer punto crítico de control de las empresas que están fabricando. Segundo punto crítico de control, donde debería haber mayor precisión. Es escandaloso que en esas condiciones estén preparándose los alimentos. Y si en esas condiciones, haciendo la comparación de un almacén, porque al almacén llega en cajas, llega en latas, si ahí sí se están preocupándose de la calidad, ¿por qué no se preocupan en el momento de la preparación? Es realmente, si alguien conoce de industrias alimentarias, sería una aberración. ¿De qué sirve que en el almacén usen mascarillas, usen gorros, indumentaria blanca, todo lo que recomienda las buenas prácticas de almacenaje, y después a la hora de la preparación llega a un rincón de un colegio, está instalado en un baño, está instalado en un almacén, con las cocinas, con las ollas que estamos mencionando? Evidentemente ahí está el problema al momento de la preparación de los alimentos. Entonces ahí vendría la otra pregunta, ministra, y por eso sería importante que esté el director o la directora de Jaliwarma para que nos responda. ¿Qué están haciendo? Evidentemente van a decir, ahí hay un tema presupuestal, porque en los colegios no necesariamente hay una cocina, no necesariamente hay un almacén, y peor aún, y se lo puedo confirmar, en colegios rurales podría ser una afirmación absoluta, no existe una cocina adecuada para que preparen esos alimentos. En ese marco, ministra, es determinante que ustedes desde el programa Jaliwarma no solamente se preocupen en esa primera parte de la cadena del suministro, sino también en la parte de la preparación, la manipulación, buenas prácticas de manipulación de alimentos, BPM, lo que se conoce. Entonces, ¿qué se está haciéndose? Porque al final son los padres de familia, son los maestros. ¿Cuál es la capacitación? ¿Cuáles son las buenas prácticas que se han implementado para evitar la contaminación? Porque el producto podría ser hasta de calidad, podría ser las mejores marcas, pero si uno manipula un alimento no teniendo las medidas de inocuidad, evidentemente se va a generar un problema. Y hay otro detalle, ministra, que abona ahí, es el tema de la rastreabilidad, que es el hecho de que Jaliwarma libera los productos cuando se compra esa fábrica, después libera los productos cuando el proveedor va a empezar la distribución.
Y después hasta se verifica, yo tengo entendido que lo hacen hasta por medios electrónicos, donde se toma la foto en el momento que se entrega, quién está recepcionando, quién entra, a quién le están entregando, cómo están almacenando. Entonces, hay suficiente información de rastreabilidad para poder determinar en qué punto hubo el problema para generar el punto crítico de control, esos cuellos de botella donde se tendría que abordar. Entonces, esa sería la siguiente pregunta. Otro tema que es determinante, que es la certificación. La congresista está mencionando que hay esos productos que no tienen certificación. Es bastante sorprendente, o sea, si ustedes son tan exigentes con los proveedores para que cuando compren esos productos, por ejemplo, antes que compren el producto, lo primero que hace Jaliwarma es validar todos los certificados que garanticen la calidad y la inocuidad, el lote sobre todo de producción, para que se pueda empezar a iniciar el transporte del producto que se va a comprar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es posible que no haya un registro sanitario, por ejemplo? Sé, ministra, por intermedio del presidente, que lamentablemente también hay corrupción en el manejo de la entrega de los certificados, de DIGESA. Ahí habría que entrar también con fuerza, porque al final la corrupción está en todos lados, pero en este caso estamos hablando de alimentos y estamos hablando de niños. Entonces, si hay corrupción, si a alguien le han entregado para facilitarle una licitación, para facilitarle un procedimiento, un certificado, discúlpeme el término, bamba, al final el perjuicio es que inmediatamente vamos a tener una intoxicación, tal vez que esperemos no se llegue a ese extremo. Y ahí es importante, ministra, y yo le exhortaría que se haga una evaluación, porque usted trabaja directamente con la ministra de Salud, son las direcciones regionales de salud las que emiten el certificado DIGESA y una serie de certificados que se requiere para poder entregar los productos. Entonces, inclusive hay certificados para almacenes, para que se pueda habilitar ese almacén, o sea, un almacén donde se va a guardar los productos de los proveedores está con su certificación. Entonces, ¿qué se está haciéndose desde el Ministerio y en la coordinación con el Ministerio de Salud para garantizar la transparencia en la emisión de esos documentos? Otro detalle también determinante para ilustrarnos sobre el tema de Jaliwarma. Lo que se distribuye no son productos, presidente, no le van a entregar la bolsa de fideos, no le van a entregar el atún, no le van a entregar la lata de aceite, perdón, la lata de leche. Lo que se entrega son raciones. Entonces, las empresas que licitan raciones. Entonces eso sería muy importante para diferenciar, porque el problema, lo que está mencionando la congresista Rebeca Cruz, está más asociado a una responsabilidad de los fabricantes de esos productos, si es que no cumplen las características de inocuidad, si es que la población se está quejándose, si se está quejándose porque tiene mal olor, porque no rinde las condiciones para la preparación de alimentos. Me pide una interrupción mi amigo el congresista Carlos Domínguez, por intermedio suyo. Muchas gracias, amigo. Adelante, gracias, presidente. Presidente, estamos acá debatiendo con mis colegas congresistas y no sé si podríamos hablar para que la Secretaría Técnica nos puedan abrir esta lata y podamos consumirlo todos los colegas congresistas para ver realmente la calidad. Así que creo que es la mejor forma de ver la transparencia de qué tales son los productos. Presidente, lo pongo a consideración de la presidencia. ¿Ya? Sí. Me pide otra segunda interrupción, presidente, la congresista Choquehuanca. Gracias, presidente. A ver, mientras van a abrir la lata de atún para que la deguste el congresista Domínguez, presidente, yo quería hacer un aporte solamente acerca de los temas que se han venido tratando y que son bastante coincidentes. Y se trata de que nosotros, ciertamente, representamos a nuestras regiones. Entonces vemos, a veces sí es cierto, con mucha pena, de que a lo largo del tiempo y de los años se ha venido comprando a proveedores, por ejemplo, que están centralizados en Lima, o en fin. Yo propongo, ministra, si lo podemos tomar en cuenta, yo propongo que la ministra nos ha dicho que hasta agosto le ha pedido a los gobiernos regionales que puedan presentar propuestas. Yo creo que está bien, o sea, esta decisión está bien. Pero nosotros sabemos también que hay dos tipos de gobernadores regionales, que ojalá ahora, con la elección de los nuevos que han entrado este año 2019, sean mejores. Unos que van a abrir el abanico
para que todos los proveedores de la región puedan presentar sus propuestas y la ministra pueda tener un buen directorio de todos los proveedores que pasan certificaciones y en fin. Pero hay otros gobernadores que podrían más bien decir tú sí, tú no, tú sí, tú no, porque eso lo hemos visto a lo largo del tiempo. Claro, entonces, y que no necesariamente hacen eso ellos, sino muchas veces el personal que los acompaña en el cargo de logística y en fin. Entonces, ministra, yo le propongo que en relación a estas propuestas que le van a presentar los gobernadores regionales, pueda en primer lugar ellos presentarle antes un cuadro de ventajas comparativas de la zona para poder establecer en qué es potente la producción de la región y que pueda ayudar a que más bien ahí tenemos que pueda ayudar en primer lugar a hacer una buena selección. En cuanto a precio, ministra, va a ser inmejorable porque no hay costos de transporte, no hay costos indirectos de personal, o sea, eso va a favorecer mucho y además se queda en la región. Entonces ahí estamos empleando un mecanismo que nos permite ayudar a varios frentes. Solo eso, presidente, muchísimas gracias. Gracias, congresista. Gracias. Estaba en el uso de la palabra, presidente, va a disculpar, sino que es un tema para que termine, señor bastante sensible. Sí, vamos. Sí, congresista. Presidente, después de haber hecho la exposición, nos estaremos dando cuenta que en realidad el problema viene en parte del propio programa, que no está evaluando estos puntos críticos de control. Y la respuesta de esa aseveración es lo que acabamos de ver en los videos, las quejas que ha recibido la congresista. Pero ahí hay que hacer una diferencia muy objetiva, y se lo digo con la mayor transparencia. Sé del emprendimiento de muchas empresas que ingresan para atender este programa social, pero que evidentemente la responsabilidad, como nos estamos dando cuenta, no es directamente de esas empresas. Por eso un poco que me preocupa cuando se menciona el nombre de alguna empresa. Acá mencionaban Corpalén. En realidad no es problema de la empresa Corpalén, sino es un problema del propio programa que estamos mostrándole, ministra, por intermedio de la presidencia, de que requiere cierta evaluación, como una estrategia preventiva. No esperemos que haya una intoxicación, no esperemos que haya algún problema serio que pueda afectar a nuestros niños, porque estamos hablando de la alimentación. Y entonces, en ese marco es determinante que el programa nos puede informar. Por eso reitero, era importante que acá esté en esta mesa el responsable, el directora de Jaliwarma, para que nos pueda explicar qué se está haciendo. Si podemos invitarlo, presidente, me informa que está acá el director o directora del programa Jaliwarma, ya que es un tema que estamos abordándolo, es el especialista el que va a tener que responder en esta circunstancia a todos estos cuestionamientos y sobre todo que nos dé el sustento técnico, porque más allá de la observación política, a mí lo que me preocupa es que el problema que tiene el programa se esté responsabilizando solo a una empresa o a dos empresas. Acá hay problemas mayores. Por ejemplo, yo tengo un cuestionamiento abierto a lo que le he expresado respecto a la leche. Si realmente es leche o es leche en polvo, que después ellos lo hidratan y lo comercializan. ¿Por qué? Porque hay un posicionamiento de la marca tan fuerte en el mercado que de eso se aprovechan. Entonces estamos pagando por ese producto, y ese producto tiene que ser con todas las calidades correspondientes. Ya hemos tenido la experiencia de la leche pura vida, que al final no era leche. Entonces, ha sido justamente en una comisión de defensa del consumidor donde se ha podido destapar toda esa historia, y lamentablemente no hemos tenido al final el correlato con la ley que nos pueda garantizar justamente que podamos consumir este tipo de productos. Yo termino, presidente, mencionando que cuando hay alguna denuncia sería importante preguntar sobre el debido procedimiento administrativo que se establece dentro del programa de Jaliwarma. Con la mayor objetividad, recibimos esa denuncia, inmediatamente solicitemos al programa que nos remita si esa denuncia tiene un correlato, porque evidentemente es una preocupación de las personas, eso yo lo entiendo, pero también tiene que tener el proceso administrativo, porque no podemos afectar también a esos emprendimientos que están trabajando, atendiendo un programa social, donde la responsabilidad, ya lo he demostrado, está en la fabricación y está sobre todo al momento de la preparación de los alimentos. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, abren ese atún y de repente les sobró, y como hace frío y no hay una refrigeradora, lo dejan para el día siguiente. Para el día siguiente ya probablemente está mal logrado, y por ahí, no sé, por desconocimiento preparan el alimento, al día siguiente tenemos intoxicación. Ahí no va a ser culpa del proveedor,
ahí es la responsabilidad es por la manipulación de los alimentos. El programa Jalibarma tiene acompañantes, tiene monitores al momento de la preparación de los alimentos, al momento de la manipulación de los alimentos. Eso es muy importante, presidente. En realidad es un tema bastante extenso, pero era importante expresarlo y nos gustaría tener la respuesta técnica, que es lo más objetivo para saber cuál es el grado de responsabilidad y sobre todo que esta mesa de trabajo de la Comisión de Fiscalización nos permita aportar a mejorar el programa. Ese es el objetivo. El objetivo es cómo ver con nuestra labor que hacemos de representación en nuestras regiones, recogiendo esas denuncias, traslademos directamente a los responsables directos, a las cabezas, y que a partir de ahí se tome las directrices y se pueda atender en este programa que puede ser mucho más eficiente, que podría garantizar una mejor atención y evidentemente con productos de calidad como corresponde, la buena alimentación de lo más importante que tenemos en la vida, pues son nuestros hijos, son nuestros niños y nuestras niñas. Gracias. Los responsables del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que se encuentran presentes van a tener la oportunidad de hacer uso de la palabra al momento que la señora ministra dé respuesta a las diferentes inquietudes que los señores congresistas están planteando. Antes de que haga uso de la palabra el señor congresista Juan Yuyes, corresponde el turno, aunque ya nos hemos salteado, al señor congresista Horacio Ceballos. Gracias, presidente. Señora ministra, por intermedio de la presidencia, los programas sociales de asistencia alimentaria debieran ser temporales, pero en el caso peruano parecen buenos, pero en realidad podrían ser hasta perversos. ¿Y por qué lo digo, señora ministra? Porque son compras estatales, grandes montos de dinero que van hacia las compras, y en procesos y en estados como el nuestro y en ministerios como los nuestros tan debilitados en la lucha contra la corrupción, se han prestado permanentemente a una serie de procesos bastante extraños, varios de los cuales han mencionado aquí algunos congresistas, ¿no? Entonces aquí hay negociados. Entonces baste ver, aunque no le corresponde a su ministerio, el programa del vaso de leche, donde el 25% se convierte en leche, pero el 75% es una repartija. Entonces, situaciones como esa, ¿no? Un programa tan interesante como aquel que fue planteado hace algunos años por Frejolito, pues, ¿no? Pero bueno, allí está esta situación. Entonces, lo único que están haciendo, señora ministra, es mantener la pobreza. Y si vemos los índices de anemia, desnutrición, en realidad lo avanzado es muy poco. O sea, no hay grandes logros. Deberíamos haber bajado la anemia, pero no ha ocurrido ello. Estamos en una situación en la que bajamos y los gobiernos regionales, inclusive algunos que se jactan de haber resuelto el problema, hasta el año siguiente vuelven a caer y están en un sube y baja que preocupa mucho, ¿no? Y hay otro problema, que la pobreza debería combatirse con inyección de recursos, mejorar las condiciones de los pobladores, pero también de los propios proveedores, pero solamente se mejoran las condiciones de determinados grupos económicos, violando leyes como la 27767, que dice que hay que comprarles a los productores locales, pero vemos que en realidad ocurre todo lo contrario. Ahora, ¿por qué razón yo sostengo que estos programas sociales como están planteados son perversos? ¿Por qué no son serios? En primer lugar, porque los índices de anemia y desnutrición, como lo he mencionado, no han cedido en realidad. Tenemos tan altos, un 40%, es altísimo, pues, para un país de renta media, ¿no? Con tanto crecimiento económico que hemos tenido, se desdice todo ello, ¿no? Y si uno mira los programas sociales y empieza a mirar el tipo de alimentos que le entregan a la población, creo que el congresista Elar Melgar ha hablado de la leche, o sea, allí la leche, gloria es juez y parte a la hora de asignar los alimentos. Y la leche, que es un alimento de primera necesidad, debería ser un producto importante en la lucha contra la nutrición, pero tiene un problema, que la leche no le cae bien a los pobladores de los Andes, por ejemplo. Un primer problema. En segundo lugar, que lo que se compra en los programas sociales es leche en polvo, importada. O sea, en vez de privilegiar a los productores locales, a la producción local para el enriquecimiento de nuestra población, lo que hacemos es comprar leche importada. Finalmente, inclusive hasta nos han hecho preparados lácteos sin leche,
como era el caso de Pura Vida, ¿no? Entonces, situaciones allí con la venia y la paciencia de varios ministros, varios funcionarios, que seguramente algunos van a hablar más adelante. Entonces, es en el caso de la leche. Ahora, por ejemplo, están haciéndole mucho énfasis a la sangrecita. En lo personal, a mí me da náuseas comer sangre. En lo personal, es un problema seguramente mío, pero a muchas personas también les pasa lo mismo. Entonces obligamos a los niños a que coman la sangrecita como que fuera la solución al asunto. No sé qué habrá detrás de la sangrecita, quizás un negocio de alguien, ¿no? Entonces allí nuevamente una situación bastante compleja. Alimentos fortificados con vitamina A, vitamina D, vitamina no sé cuántos, todas artificiales. Se sabe que la tasa de absorción de todas estas vitaminas artificiales es muy baja, 2, 3, 4%, algunas de esas inclusive causan daños estomacales, ¿no? Como la vitamina A, la vitamina D artificiales. Entonces, arroz fortificado, que es lo que está entrando, o azúcar fortificada como la guatemalteca que va a entrar pronto, en realidad lo que hacen es un sistema de marketing que finalmente nos perjudica. Y nuevamente importamos harina, importamos soya, ¿no? Importamos una serie de elementos favoreciendo la industria internacional, a proveedores, a grandes proveedores, y no realmente inyectando recursos a nuestro propio Estado, como debería ser la situación. Entonces vean usted, allí hay problemas, ¿no? El tema he visto galletas, decíamos nosotros los ladrillos, de verdad que con las galletas que hacía Foncodes aquellos años, en la época de los 90, el PRO, no, Foncodes, Foncodes, en realidad era una cosa incomible. Y era más rico un ladrillo, se lo digo, ministra, con toda claridad. Entonces, ahora hay otro punto que es importante. La alimentación en el pasado es muy diferente a la del presente. En las grandes ciudades hay una sobreoferta de algunos productos, ya la gente consume más frutas, más proteínas, ¿no? Pero en el campo, señora ministra, la gente come arroz, fideos, harinas, gaseosa, eso comen. Cambian su carne de alpaca, sus productos, las pocas frutas que producen, y la cambian por fideos. Entonces, hay un tema fundamental, porque mientras el Estado está gastando un montón de plata para dar un suplemento alimenticio en las escuelas o en los grupos que organiza, finalmente la alimentación en las casas es pésima. Y en vez de atacar el problema desde el punto de vista del asistencialismo caritativo para que los pobrecitos no se mueran de hambre y tratemos de luchar de alguna forma contra la anemia, deberíamos educar a la población para que mejore la forma de alimentación. Y por ejemplo, disminuir el consumo de arroz, disminuir el consumo de harinas, ¿no? Básicamente, casi toda la harina es importada, por si acaso, o la soya, que es un sucedáneo, también importadas. Entonces, allí hay un problema que no se está atacando. Entonces, seguimos entregando dadivosamente recursos, enriqueciendo determinados grupos, pero no estamos realmente matando el problema fundamental, que es la alimentación en la casa. O sea, que una madre pueda decidir qué cosa es lo mejor para sus hijos, pero conociendo lo que pasa. Pero si está acostumbrada a comer fideos, yo voy al campo y me invitan saltado de fideos, arroz con fideos, fideos con fideos, sopa con fideos. O sea, es un problema serio, y eso debería trabajar el ministerio y no estar dándole la plata a otros sectores que creo que no corresponden. Ahora, cuando hablamos de tema de problemas de corrupción, bueno, el caso de los lácteos es claro, ¿no? El 25% del presupuesto del vaso de leche es leche, el resto nadie sabe qué cosa es. Y nadie se atreve, porque obviamente salen las señoras a manifestar y hay todo un movimiento político allí detrás, nadie quiere tocar el tema. Pero en los demás programas también. Las compras, yo he visto documentos de compra, de licitaciones de leche, y decía leche en tarro de 400 gramos. ¿Y quién produce tarro de 400 gramos? 2 empresas. Que es más caro, con el ISO 2000 de 12.000 no sé qué cuántos, y así una serie. Entonces, ¿qué productor local va a poder comprar ello? ¿No? Hay una preocupación, ¿no? En el caso del arroz, saben que ahora están comprando, he visto en mi región, en Arequipa, están comprando arroz, y arroz seriamente cuestionado, ministra. Usted sabe que el problema del arroz, en primer lugar, están comprando a los intermediarios, no a los productores. En segundo lugar, arroz trucho,
que lo hacen pasar como que fuera arroz de la selva que no paga impuestos. Llevan el papel, lo firman en la selva y obviamente después lo reparten con precio diferenciado. Y arroz de contrabando también, ministra. Y eso es lo que está entrando en los programas sociales. Y también obviamente a la población. Entonces son temas que no terminan de ser resueltos. Y bueno, y lo mismo va a pasar con el azúcar, ¿no? Todavía, ministra, es bastante complicado porque finalmente seguimos en la misma lógica de compras corporativas a determinadas empresas para enriquecerlas con productos e insumos del extranjero, soya, harina, leche en polvo, azúcar, arroz importado, etcétera, etcétera, y finalmente no entregamos recursos a nuestra población. Por eso le digo que es perverso. A ver, yo le preguntaría, ministra, ¿tiene una lista de proveedores locales? Pues ¿se les ha ocurrido hacer una lista de proveedores locales? Voy a comprar alimentos en, no sé, pues, Tarapoto. Y hay una lista de proveedores a quienes yo tendría que acudir porque he hecho una priorización de su producción, de su necesidad económica. No le voy a comprar más grande, le compraré pues a los más chicos, a los medianos. Pero asociado a eso, ¿tiene algún sistema de control? Usted nos mencionó los anisakis que alguna vez se encontraron. Pero los anisakis uno destapa y se mira si están ahí. O sea, eso no es un control. O sea, cualquiera podría verlos. Pero tiene un sistema de control porque además, lo que ha mencionado el colega Arce, es claro, o sea, entregamos los alimentos, pero hay un control posterior, un control anterior, una evaluación que debería tener el ministerio. Creo que tampoco no se les ha ocurrido ello. Entonces yo me quiero permitir, señor presidente Mauricio Mulder, en este momento, que sería interesante que trabajemos una comisión de trabajo para revisar estos temas, ¿no? En varios aspectos. En primer lugar, el tema de la corrupción asociada a las compras. Porque si los funcionarios públicos están beneficiando recursos del Estado para grandes compras, obviamente es corrupción, ¿no? Además, saltándose la ley, por un lado. Además de ello, los resultados en relación a la anemia y a la desnutrición, o sea, que son claros. O sea, los programas sociales, 20 años de programas sociales, y el problema sigue igual. Y peor aún, porque hay más vías de comunicación y una serie de problemas asociados. Y finalmente, 2 puntos más. Cómo se está violando la ley 27767 y cómo podríamos hacer para que los recursos de estos programas beneficien a la población, no solamente a los niños y a la gente de escasos recursos, sino también a los productores locales. Y creo que sería una evaluación importante que esta comisión asuma para poder ayudarle al Ejecutivo a ver con más claridad un problema que finalmente es nada más que un tema de compras corporativas. Gracias. Muchas gracias.